Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte. Periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Ustedes, bueno, realmente yo muy bien, al mal tiempo buena cara, en el amplio sentido de la palabra, ¿no es cierto? Bien, los profesionales que hoy nos visitan realmente, como siempre, los conozco de años y aparte excelentes profesionales. Si les parece bien, ¿qué les parece si hablemos de salud? ¿Sí? Se los presento. Estamos con la doctora que va a entrar ya dentro de unos minutitos, la doctora Silvia Rudoy, que es jefa de hematología de la Clínica Modelo de Morón. El tema que vamos a tratar con ella, me dijo, Ana María, ¿te parece que tratamos este tema? Hay mucho. ¿Qué es lo que hay mucho, doctora? Trombofilia. Y nos va a dar consejos que debemos tener en cuenta. También estamos con el doctor Javier Stigliano, que es ginecólogo, legista, mastólogo, magíster en educación, en los hospitales Posadas y Rivadavia se desempeña. El tema, adelantos en el tratamiento de cáncer de mama. Antiguamente decir cáncer de mama era sinónimo de muerte. Gracias a Dios, gracias a la ciencia, hoy no. Y también con la doctora María Marta Piscort, que es neurogastroenteróloga del sector de gastroenterología del Hospital de Clínicas. Y ella me dijo, Ana María, vamos a hablar de SIBO. ¿De qué? SIBO, ¿cómo escuchan? Ya nos vamos a enterar de qué se trata. Y ya tenemos por ahí, señor... Señor que mueve la cabeza. Adelante, por favor, doctora Silvia Rudoy. ¿Cómo estás? ¿Me estás escuchando? Hola, sí, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes, acá estoy. Muy bien. ¿Vos podés prender alguna luz? Porque está muy oscura salís. ¿Puede ser? Mira, tengo bastante luz acá. Bueno, pero a espaldas, máximo. no importa porque lo importante es lo que vos vas a decir. Bien. Bueno, la luz interior entonces. Es nuestra luz interior que es maravillosa porque hace 35 años que nos conocemos, Silvia, toda una vida. Y sé lo buen profesional y realmente buen ser humano que sos. Tenemos nuestra historia en común. Por favor, Rudoy, contanos, ¿por qué hay mucha trombofilia o por qué aumentó el número de trombofilia? Bueno, el tema es que se diagnostica más, se sabe más y se conoce más. Es decir, habría que comenzar por lo más elemental, que es explicar para los que no saben qué es un trombo. Un trombo es un coágulo, es decir, la sangre en estado sólido. Normalmente ese trombo se produce ante heridas para que cierren las cicatrices, las heridas. Ese coágulo, ese trombo, obstruye la circulación, sobre todo las venas, y entonces produce lo que llamamos trombosis. Al obstruir la circulación, por supuesto que los tejidos que están alrededor sufren. ¿Y cómo se detecta? Trombosis, sí. ¿Cómo se detecta? Te oigo. ¿Cómo se detecta? Bueno,
Clínicamente, la trombosis depende de los lugares donde aparezca. Lo más común es en una pierna. Entonces, esa pierna se hincha al doble, al triple de la del otro lado, lo que llamamos edema, y se produce también un dolor. Y el otro lugar de trombosis es en los pulmones. En ese caso, la persona se fatiga, no puede caminar, le falta la respiración. Esos son los dos lugares más comunes donde se produce la trombosis. Y eso que llamamos trombofilia, justamente filia quiere decir afinidad. Es decir, hay personas que tienen una afinidad especial por los trombos. Bien. Vos Bueno, dijiste que era si algunas veces difícil de diagnosticar. Por eso, ahora que realmente se la reconoce, hay más personas. sí, esto se puede dar en personas jóvenes, es decir, no tiene predilección por edad ni por sexo. Por ejemplo, hombres jóvenes de alrededor de 30, 40 años y que tienen una de estas manifestaciones de trombosis, o pueden ser las dos al mismo tiempo. Es decir, puede ser la trombosis en una vena de los miembros inferiores y además la trombosis pulmonar. Estos casos en personas jóvenes se producen porque tienen una trombofilia constitucional, o sea, es algo hereditario. Hay, por análisis de sangre que se hacen en todos los laboratorios de análisis clínico, 3 o 4 factores, sobre todo el factor 5 Leiden, que se llama así porque se habrá descubierto en esa ciudad, Leiden, de Holanda. Y otro factor que es una protrombina patológica que la llaman G20-210. Estos son los más comunes. Entonces, con el análisis de sangre se descubre que son portadores de ese defecto. Y en general, ese defecto está en un solo gen de los dos que podrían llevarlo. O sea, es como que tienen una mitad genética que es portadora. Por eso se manifiesta muy de vez en cuando. Otra forma, por ejemplo, siguiendo siempre con personas jóvenes, masculinas, cuando viajan mucho en avión y viajes largos, bueno, bajan, vuelven y a los 2 o 3 días se encuentran con este cuadro. Y lo otro que nosotros llamamos trombosis provocada es cuando no se produce espontáneamente, sino que han sido objeto de una intervención quirúrgica. Te quiero Y hacer una sobre pregunta. todo, Quiero hacerte una pregunta. Por dale, ejemplo, la trombosis dale. del avión, ¿cómo se soluciona? Bueno, conociéndola, porque el problema es los que no saben y no la conocen. Ujú. Hay que ponerse las medias que aconsejan los aviones, que son medias de compresión, medias Elásticas. elásticas de compresión. Sí,
se venden especialmente, son directamente medias para viajar en avión. Ujú. Además, y de esto volvería cuando hablemos de tratamiento, el que sea un medicamento antitrombótico, es decir, contra los coágulos, que lo empieza a tomar el día anterior. Lo toma solamente por 2 días y después en cualquier otro viaje que haga, digamos de más de 3 horas. Bien. Y decías el otro tipo de trombosis. Bueno, la provocada, como estaba diciendo, es después de cirugías, sobre todo cirugías de huesos, cirugías traumatológicas, en los cuales te operan y tenés que estar inmovilizado un tiempo en el posoperatorio. Eso lo conocen los cirujanos y en general ya hablan con el hematólogo, que es el que maneja estos antitrombóticos, y se le hace un plan de un mes entero después de la cirugía de tomar la medicación antitrombótica. Eh, Cualquier cirugía, dadas las circunstancias y la inmovilidad que genere a posteriori, puede ocasionar trombos. Así que con las cirugías hay que prestar atención. También, si hay algunas personas jóvenes, pero que sufran o estén en tratamiento de algún cáncer, el cáncer hoy en día en general es una enfermedad que con tratamiento se cura, Ujú. pero mientras tanto genera una posibilidad mayor de sufrir trombosis, que Bien. justamente le llamamos trombosis paraneoplásica. Así que la persona que está haciendo un tratamiento para algún cáncer también está más propensa a tener los Te hago coágulos. la última pregunta para que quede más que claro, porque fuiste más que clara, que esto, o sea, la trombofilia no tiene edad. ¿Es así? No tiene edad y no tiene sexo, porque también en mujeres lo vemos después del parto, y a veces mujeres jóvenes que toman anticonceptivos hormonales. Las hormonas predisponen también. Entonces, si esa mujer está predispuesta por algún factor congénito que hablamos, sin saberlo, y toma hormonas, también va a tener trombosis. Bien, bien. Consejo útil y cortamos. Bueno, consejo útil para los viajes largos en avión, como dije, las medias. Y si es en auto, parar cada 3, 4 horas, bajar, echarse una pequeña caminadita y volver a subir. O sea, evitar las inmovilidades Que prolongadas. no se tienen en cuenta. Y sí, eso es muy importante. Y al recibir hormonas, ya sea hormonas femeninas, ya sea hormonas masculinas, también hay que tener en cuenta que los hace más propensos. Bien. Y Silvia, yo te agradezco muchísimo. Sé que vos fuiste al dentista y
nos conocemos mucho, y sé que lo que te han hecho por vos, porque vos decís, no importa, eso no duele, eso me lo hicieron a mí también y me dolió. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo la charla brillante que diste, y desde ya te dejo en libertad, y en otro momento yo te quiero acá al lado mío, porque hace mucho que no nos vemos, Silvia. Gracias, te digo que quedan 1000 cosas más para hablar de trombosis y trombofilia, eso sí. Así Perfecto. que Lo vamos a un hacer desde abrazo. acá. Un abrazo fuerte, fuerte. Bueno, bueno, gracias a vos, ¿eh? Bien, bien. Y ya presento a otro profesional, que ya lo presenté, simplemente le voy a dar los muy buenos días al doctor Javier Stigliano. ¿Qué tal, Stigliano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ana María? Un gusto verte de vuelta. Realmente, realmente. Y para hablar, bueno, de este tema que preocupa bastante a la mujer, ¿no es cierto? El cáncer de mama. Y lo principal es los, de pronto, cuidados que hay que tener para no llegar a adelante, Stiliano. Sí, es verdad, preocupa mucho porque los números son bastante desalentadores en cuanto a la cantidad de pacientes que tienen cáncer de mama y la estadística. Sabemos que es el cáncer más frecuente en la mujer y que si analizamos ambos sexos al mismo tiempo, nos vamos a encontrar con que pelea con el pulmón por el lamentable primer puesto de los cánceres en frecuencia. Esto hace que, por supuesto, la mujer se asuste, se preocupe, no solo por ella, sino por su familia, todas las cuestiones psicológicas y sociológicas y familiares que genera esto, pensar si esto va a ser hereditario, si lo va a tener las hijas, todo eso es como vos decís, un tema para preocuparse. En cuanto a lo que hay que hacer o los controles que vos mencionás para no llegar a esto, lo principal es el screening. El screening le decimos a el análisis de la población sana. Es esa famosa mamografía que hacemos a partir de los 40 años. Hace un año salió el Consenso Nacional de Sociedades Científicas, que por suerte formamos parte de mi hospital en la generación del mismo, y se unificaron los criterios, se volvió a consolidar la edad de 40 años para empezar a hacer la mamografía en forma anual, se comenzó a intervenir con otras métodos de diagnóstico un poco más modernos, se afianzó la resonancia magnética, es decir, hubo muchísimos avances en cuanto al diagnóstico precoz. Eso yo Y te como quería comentar, preguntar, no comentar. Sí, con la mamografía la mujer está, digamos, segura de que no hay cáncer de mama, o tiene que complementar estudios ante alguna pequeña duda del muy médico. buena, muy buena pregunta porque la gente cree que se hace la mamografía, no le dicen nada en el momento y ya está, ya me la hice la mamografía. Y no es tan así. La mamografía, como cualquier estudio en medicina, o como casi cualquier estudio en medicina, tiene lo que se llama la sensibilidad y la especificidad. ¿Esto qué quiere decir? Que sirve para determinadas patologías muchísimo y para otras un poco menos. Entonces, siempre hay que analizar a qué paciente tengo adelante. Es decir, si la paciente tiene riesgos familiares, como decía la doctora Rudoy, estos antecedentes, estas cosas que hay que preguntar antes de indicar, por ejemplo, como dijo ella, un anticonceptivo, lo mismo pasa en mama. No cualquiera va a recibir una anticoncepción hormonal, entonces no cualquiera la mamografía alcanza como vos decís. A veces alcanza, aún con antecedentes, y otras veces, de movida, se le piden otros estudios, por los riesgos que tiene, que son más estadísticamente más fuertes que la población. Entonces se piden Estiliano, otros ¿vos estudios. sabés por qué te hago bien puntualmente la pregunta? Porque cuando yo fui a hacerme la última mamografía, el año pasado,
Me dijo el profesional que la estaba realizando. ¿Usted cree que a través de la mamografía se va a enterar si tiene un cáncer de mama? Entonces yo me quedé muda, porque fue cortante. Sí, no es una frase muy afortunada porque desalienta. Hoy es el mejor método, el que más a mano tenemos, pero se complementa con una ecografía en los casos en donde la mama sea densa, con una resonancia en los casos que ameriten. No es que hay que salir a pedir resonancia porque tampoco es la panacea. Hoy en el consenso este que te comentaba se puso a la técnica de tomosíntesis, que es una mamografía como si fuera en 3 dimensiones, porque se generan 30 cortes en lugar de uno solo. La mamografía es una foto de la mama. Con la tomosíntesis se hacen 30 imágenes, 15 grados para cada lado, y eso permite reconstruir un poco algunas imágenes. Esta técnica de tomosíntesis hoy está casi a la par de la mamografía en lo que es el diagnóstico de screening, el diagnóstico precoz. Pero ¿Podemos hay otros decir que el métodos, ¿no? cáncer de mama es hereditario? ¿Puede llegar a ser hereditario? Sí, sin duda hay un factor muy importante, hereditario, que si uno toma una torta, digamos, un gráfico de torta, como si fuera un pastel, digámoslo así, y uno corta un cuarto de ese pastel, podemos decir que ese cuarto es, del total de los cánceres de mama que hay, ese cuarto es genético. Quiere decir que hay un gen que pasa de padre a hija o de madre a hija. Puede pasar de cualquiera de los dos. Otro 20%, casi un poco más que otro cuarto, tienen uno o dos familiares con cáncer de mama, pero no se conoce ese gen, tal vez porque no se estudió, tal vez porque no lo cubre la prepaga, la obra social. Y el otro resto de la torta, que es entre el 50 y el 60%, esas pacientes no tienen ningún antecedente cuando se diagnostica. O sea, viene al consultorio, no tiene familiares con enfermedades de cáncer de mama y esa paciente tiene un cáncer. Esas no tienen algún vínculo oncológico, digamos, con este cáncer. Lo cual no quiere decir que sea el inicio de ella, de ahí para adelante su descendencia tenga que ver con el cáncer. Pero como vos decís, es hereditario en un porcentaje que se conoce claramente, y todo esto surge, como te decía al principio, de la anamnesis, de la primer consulta, del que decimos normalmente interrogatorio, y hacemos la historia clínica y escribimos. Y ahí surge cuál es el riesgo que tiene esa paciente. Exactamente. ¿Qué relación tenemos con cáncer de mama y prótesis mamaria? ¿Qué pasa cuando una persona tiene una prótesis mamaria y cáncer? Son dos muy buenas preguntas. La primera relación es ninguna. O sea, hoy en día se sabe que la utilización de prótesis mamarias no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Hay algunos tipos de prótesis mamarias que aumentan estadísticamente, pero muy, muy poco, los riesgos de cáncer, algún tipo de linfoma, pero es algún tipo de prótesis en particular, de una marca en particular que ya está fuera del mercado. Eso ha ocurrido. ¿Qué quiere decir linfoma? El linfoma es un tumor de las células del sistema linfático. No tiene que ver con la mama, pero la mama es un lugar a donde se puede desarrollar. Como las células del sistema linfático están en todos lados, los mastólogos tenemos que conocer un montón de otros cánceres que pueden aparecer en la mama o que se pueden representar en la mama de alguna manera. Por ejemplo, como decía la doctora Rudoy, si una paciente joven, entre 30 y 50 años, tiene una trombosis y no sabemos qué es, lo más probable es que me la manden a mi servicio en el Hospital Posadas para que yo vea si no tiene un cáncer en la mama, porque eso puede generar una trombosis, como bien comentaba la doctora. Y puede tener una vez, digamos, solucionado, ¿no es cierto?, extirpado el cáncer de mama, volver a tener la prótesis. Si
si la paciente tiene un linfoma producto de una prótesis, se remueve la prótesis, se realiza la cirugía y hace la quimioterapia correspondiente. Ahora, si la paciente tiene un cáncer de mama y tiene prótesis, no es que tiene cáncer de mama porque tiene una prótesis. Exacto. Tiene cáncer de mama porque le tocó en una paciente que tiene prótesis. No hay ningún problema, se puede operar, se puede sacar la prótesis o se puede dejar la prótesis. Muchas veces, si tenemos suerte y como estamos hablando ahora, el diagnóstico es precoz y el nódulo o la imagen que tenga es chiquitito, se puede operar y la prótesis ni la tocamos, la dejamos. Incluso para que vos veas, porque a veces la gente descree y como el tema de la prótesis muchas veces son cirugías plásticas que son privadas y pasan por otro lado, que no hacemos los mastólogos, sino que hacen los cirujanos plásticos, es importante entender que antes de ponerse una prótesis hay que hacer un control completo con el mastólogo o con el ginecólogo o con el médico de familia. Pero para dar más seguridad sobre este tema, desde hace 14 años existe una ley, que es la ley que habilita, digamos que obliga a los prestadores de salud a reconstruir una mama que sea extirpada por una patología oncológica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que sacar una mama por cáncer, estoy obligado, el Estado, las obras sociales, las prepagas, los hospitales, a ofrecer algo que genere una imagen de mama. Es decir, no es una cirugía estética, pero es una prótesis para equiparar a la otra mama sana y que esto no tenga tan impacto psicológico tan fuerte. Yo recuerdo hace 20 años atrás, creo 25, si no vos me corregís, era tremendo porque no existía este método. No existía este método y la cantidad de mastectomías, es decir, de extirpaciones completas de la mama que se hacían, es muchísimo más grande de la que se hace hoy. Hoy existen técnicas casi mínimamente invasivas, donde se busca sacar el tumor, donde se puede hacer una quimioterapia antes de la cirugía, que se llama neoadyuvancia, para que ese tumor se reduzca y después operar tumores más pequeños. Bien, es decir, te voy a pedir un favor. Nosotros y Sí. media cortamos y vas a seguir con las técnicas mini invasivas. ¿Te parece? Dale. Cortamos. Perfecto. A esa tanda tan pedida. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok,
@ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Doctor Gonzalo Esmendi, Estética Odontológica. WhatsApp 11 36 44 8455. Web www.esmendi.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales. Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Bien, y continuamos con el doctor Javier Stigliano. El tema que está hablando realmente interesa no solo a la mujer, también a los hombres interesa este tema, ¿no es cierto? No porque lo padecen, pero bueno, porque puede tener una pareja con el problema. Y habíamos dejado, ¿no es cierto?, en las técnicas mini invasivas. Stigliano, adelante. Sí, habíamos quedado en charlar un poco de cómo evolucionaron los tratamientos quirúrgicos a cada vez más mini invasivos. Si ustedes se acordarán que por ahí alguna abuela o alguna vecina grande ya de 70 años o por ahí un poco más, cuando la veían notaban que no tenía todo un pecho, incluso hundido en la zona inferior a la clavícula, y en general los brazos, el brazo operado, todo el brazo, todo el miembro superior, estaba más gordo que el otro. Eso se debía porque la cirugía consistía en sacar toda la mama, a veces se sacaba un músculo, que es el pectoral menor, el que está atrás del pectoral mayor, incluso a veces ambos músculos, se sacaban todos los ganglios de la axila, y esto hacía que los ganglios linfáticos, los nodos linfáticos de la axila, y esto hacía que todo el drenaje linfático del miembro que pasa por la axila no tiene dónde ir, entonces retiene y se genera como un edema que se llama linfedema, porque es edema de tejido linfático, localizado en el miembro superior. Ya en la década, por los 90, acá en Argentina se empezó a utilizar la técnica del ganglio centinela, que es la identificación y resección solo de un ganglio de la axila. Si este ganglio era positivo, se sacaban todos los ganglios, y si era negativo, terminaba la cirugía axilar ahí y se evitaba toda esta complicación. Hoy en día, siempre, esto depende de cada paciente, por supuesto, ¿no? Pero hoy en día existe aún otra técnica que se llama protocolo Z011, que es un protocolo aceptado mundialmente ya hace más de 8 años. En el hospital donde yo soy el jefe de la sección, nosotros utilizamos esto
Apenas llegó a la Argentina, nos pusimos en campaña para aprender a hacerlo y poder llevarlo a cabo. Hace más de 4 años trabajamos con esta técnica. ¿Esto en el Posadas o en el Rivadavia? En el Posadas, en el Hospital bien. Nacional Posadas. Sí, que da que hablar el Posadas, ¿eh? Es muy buen hospital. Siempre, bueno y malo, pero predomina lo bueno, por suerte. Bueno. El punto en este caso es que se puede sacar 1, 2 o hasta 3 ganglios, aún en pacientes con esos positivos, y terminar la cirugía y completarlo con radioterapia. Y esto tiene mucho más beneficio en cuanto a las comorbilidades estas que charlábamos del brazo. Entonces, cada vez la cirugía de axila tiende a ser lo mínimo. Incluso en la cirugía sobre la mama. Ya para sacar una mama tiene que ser un tumor muy grande, tiene que ser multicéntrico, tiene que haber tenido un tumor inicial que comprometa tal vez el complejo areola-pezón, es decir, el pezón y la areola. Normalmente hoy ya se busca sacar el nódulo con un margen de seguridad. Siempre se habla de este tema, pero la gente no entiende bien qué es. Margen de seguridad es, si yo tengo que, ustedes imagínense un queso que queda fuera de la heladera y forma hongo. Uno cuando lo va a comer, corta el hongo y se fija cómo está el resto del queso. Pero vos no vas a cortar muy cerquita porque vas a tener miedo de meterte el hongo en la boca y tener una descompostura. Bueno, muy bien. Esto es lo mismo. Nosotros tenemos que asegurarnos de tener tejido sano, queso sano, para que asegurarnos que el tumor quede lejos del cuerpo y se lo lleve el patólogo y lo analice. Es igual. Entonces, nosotros si tenemos ese margen podemos conservar la mama. Esto es hace años que se utiliza. Y es una técnica que todavía no ha sido mejorada, es una muy buena técnica y equivale lo mismo sacar la mama que hacer esta cirugía con radioterapia en cuanto a las recidivas o la posibilidad de que el cáncer vuelva. Estigliano, sí. Perdóname que te interrumpa. Te cuento algo cortito y ya le tenemos que dar entrada a la doctora Piscor, que está acá en piso. Yo te cuento una historia muy cortita. Hace 40 años atrás, más o menos, un familiar murió de cáncer de mama, pero de cáncer de mama con la mama destrozada. Entonces no entendíamos por qué ella había llegado a ese estado, y lo recuerdo como hoy, que dijo, porque a mí me daba vergüenza. O sea, de ahí la importancia, ¿no? Que la gente mayor y la no mayor se dé cuenta de los controles, la importancia que tiene, y que hoy eso no hubiese pasado porque no es un cáncer, el cáncer no es sinónimo de muerte. Adelante. Mira, dos conceptos fundamentales tocaste. Primero, hoy en día se dice que el cáncer de mama pasa a ser una enfermedad crónica. Nosotros cuando operamos un cáncer, no es que operamos una paciente con cáncer, operamos una señora que va a ser nuestra paciente muchísimo tiempo. Antes se operaba y ya está, ni siquiera había guías de cómo controlarlo porque era un cáncer. Hoy esa paciente puede vivir toda su vida normal, teniendo el cáncer y solamente haciéndose controles. Y lo que decís de la vergüenza es claro. Nosotros tenemos muchísimas pacientes, y está demostradísimo, y hay publicaciones a rolete de esto, que la paciente consulta en forma tardía por vergüenza, por dificultad del acceso a la salud, por miedo y sobre todo por desconocimiento. ¿Por qué? Cree que es un golpe, que se le va a ir, que se va a achicar, que no puede conseguir turno, no tiene a quién pedirle, no sabe cómo acceder a sus hijos, a sus familiares, y estos después se sienten culpables, y yo a veces charlo más con los familiares que con la paciente en este tema. Y a la paciente, sin ir más lejos hoy, le decía, no te sientas mal por no haber venido a tiempo, porque ahora ya pasó eso. Ahora tenemos que mirar para adelante y darle para adelante. Si te vas a echar la culpa de por qué no vine después de la pandemia, bueno, es un problema que no podemos solucionar. Hoy estamos acá y tenemos que ir para adelante. Y tiene que ver más con una cuestión psicológica, esto que vos decís. Los hijos se ponen muy angustiados porque la llevan al cardiólogo, al osteópata, al kinesiólogo, al traumatólogo, al neurólogo, al ginecólogo, por ahí a veces, pero es muy difícil para un hijo varón
no le ve las mamas a la mujer. Y cuando la mujer se saca el corpiño y tiene un cáncer muy avanzado, eso es un problema de salud grave, porque eso se pudo haber evitado. Exacto. ¿Una reflexión final? El screening, o sea, el diagnóstico precoz. Siempre terminamos hablando de lo mismo. Si una mujer se diagnostica el tumor cuando mide menos de 1 centímetro, la probabilidad de que esté viva y sin complicaciones por este cáncer es del 98% a 5 años. Es muchísimo. Entonces, la única posibilidad que tenemos hoy para el cáncer es diagnosticarlo antes. Hay un montón, si querés, otra oportunidad nos hablamos de métodos nuevos que incluso estamos haciendo en el Hospital Posadas, trabajando con desarrollo con el laboratorio, con un laboratorio llamado Oncolic, que nació del CONICET para buscar microRN en sangre materna, y eso hace que nosotros podamos detectar la presencia del cáncer incluso antes que se vea en la mamografía. Se está trabajando mucho con inteligencia artificial, con una empresa, nosotros tenemos vínculo con una empresa americana, donde estamos desarrollando algunos estudios para ver si lo podemos encontrar antes. Ya en los congresos, la semana que viene tengo que coordinar una mesa de inteligencia artificial en diagnóstico en ginecología, en el Congreso Internacional de Ginecología acá en Argentina. Entonces, hay un montón de avances en diagnóstico precoz. Me parece que hay que apuntar ahí. Bien, bien, me quedaría ahora charlando con vos. Te quiero en la TV, yo ya te tengo agendado. Vamos a respetar el día. Bien, y le quiero comentar a la audiencia, ¿no es cierto?, que nosotros también estamos en TV, en el canal Somos. En el canal Somos es de Cablevisión, está en Canal 7 y también otros, también está en otro canal, en el Canal 80, según el, ¿cómo se llama? Jurisdicción. ¿Cómo? La jurisdicción. Exacto, exacto. Bien, estamos los lunes a las 18 horas y los jueves a las 15:30 horas. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Javier Estigliano, y pronto nos estamos viendo. Gracias a vos, Ana María, como siempre, y saludos a la audiencia. Muchas gracias. Y acá estamos con una gran amiga y la tengo al lado. Eso es lindo porque el Zoom es muy bueno, pero no puede reemplazar jamás al contacto físico, ¿no es cierto?, al estar juntas. Yo ya la presenté, estamos con la doctora María Marta Piscor y nos va a hablar del SIBO. La verdad que no sé de qué se trata. Bueno, adelante. ¿Cómo estás, Ana María? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nuevamente un placer para mí estar acá con vos. Y en realidad este es un tema que se ha puesto bastante de moda, sobre todo en estas últimas semanas. Se ha popularizado ahí por los posteos de algún influencer. Y en realidad el SIBO son las siglas del denominado sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que voy a empezar por el principio para que se entienda. Todos nosotros tenemos bacterias que viven en nuestro intestino, ¿sí? Nuestro intestino, en realidad, cuando nacemos está estéril y a partir de nuestro nacimiento se va poblando por diferentes especies bacterianas. Y esa composición de bacterias va mutando a lo largo de la vida, funciona como un ecosistema, y esa composición depende de todo lo que va pasando desde que nosotros nacemos hasta el momento X, ¿no? Del tipo de nacimiento, la alimentación en la primera infancia, los episodios de gastroenteritis aguda, si tomamos o no antibióticos, etcétera, etcétera. Y esas bacterias que viven en nuestro intestino no son inertes, o sea, no es que viven ahí, no cumplen ninguna función, sino que tienen funciones muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de las células intestinales, con el metabolismo de algunos fármacos, de algunas vitaminas, cumplen roles muy, muy importantes. Pero además de eso, fabrican algunas sustancias y algunas de estas sustancias en algunas personas pueden provocar síntomas. El SIBO en realidad es una entidad que ya fue descrita hace muchos años. Se describía en pacientes que tenían alguna alteración anatómica intestinal, como el síndrome de asa ciega o alguna cirugía, etcétera, etcétera. Pero la novedad en realidad ya tiene algunos años este concepto, es que en los últimos años se le asoció
a un cuadro que es sumamente frecuente, que es el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Y es un factor, uno de los factores, de entre los múltiples factores que pueden generar síntomas en este tipo de síndromes, que puede generar síntomas, sobre todo la distensión abdominal, pero también el dolor, la diarrea y la constipación. Y en paralelo, otra cosa importante es que surgieron métodos diagnósticos que se pueden aplicar en la práctica clínica y tratamientos, ¿no?, para que esto mejore. Es más, en relación al tratamiento, ahí hace unos años, con bombos y platillos, en una revista muy importante de medicina que se llama New England Journal of Medicine, se anunciaba que el intestino irritable se podía curar con antibióticos, ¿no? Había un investigador ahí de Los Ángeles muy famoso que planteaba esto, y lo cierto es que los síntomas pueden mejorar. No lo curamos, definitivamente al síndrome de intestino irritable no lo curamos con esta estrategia, pero sí podemos, modulando la microbiota intestinal, hacer que los síntomas mejores por lo menos un tiempo. Y en relación a los métodos diagnósticos, el sobrecrecimiento bacteriano, bueno, clásicamente en realidad se define por una sobrecarga de bacterias en el intestino delgado. O sea, estas bacterias que viven en el intestino, sobre todo viven en el intestino grueso. Pero cuando colonizan el intestino delgado, a eso se le llama sobrecrecimiento bacteriano, que el método diagnóstico es bastante agresivo porque hay que hacer una endoscopía, hay que tomar una muestra de líquido duodenal o yeyunal y mandar a cultivar. Eso no es un método apto para el intestino irritable, pero por suerte ahora hay un tipo de test que se llaman test de aire expirado, que son muy simples en la práctica clínica, son no invasivos. Al paciente se le da de tomar agua con glucosa o lactulosa, que es como un agua dulce, y se le hace soplar cada 15-20 minutos en un equipo que mide hidrógeno o hidrógeno y metano, que son gases producidos exclusivamente por las bacterias intestinales. Y si esos gases superan determinada concentración, bueno, a eso se le llama sobrecrecimiento bacteriano. Ajá. Es muy interesante. Y yo te comento, estoy escuchando muchísimas personas que tienen problemas intestinales. Y esto ocurrió después de la pandemia, ¿no es cierto? Que pudieron ir al médico, porque durante la pandemia seguramente lo tuvieron. ¿Tiene algo que ver, digamos, la parte psicológica con la intestinal? Bueno, es muy buena la pregunta porque es una pregunta que va a la raíz o al nodo de lo que es el inicio de los síntomas en un paciente con síndrome de intestino irritable o trastornos funcionales. Estos trastornos hoy en día se consideran que son una alteración de lo que se denomina eje cerebro-intestinal, ¿sí? Porque se dice que tenemos 3 cerebros, el que conocemos, el del corazón y el del intestino. Exactamente. ¿Viste cómo aprendo con vos? Impresionante, impresionante. Así que hay una disregulación de ese eje. Y, digamos, en algunas personas el desencadenante es un cuadro infeccioso. Eso se llama síndrome de intestino irritable posinfeccioso. O sea, después de clásicamente, ¿no? Después de una gastroenteritis aguda, los síntomas no se terminan de resolver del todo. ¿Cuáles son los síntomas? Claro, el dolor de panza, la distensión y la diarrea eventualmente no se resuelven del todo, queda una inflamación de bajo grado ahí latente y los síntomas siguen crónicamente. Ahí en relación al COVID, esto se está estudiando, por supuesto todavía, pero hoy en día ya estamos todos vacunados, la vacunación fue masiva, pero sí lo que ha quedado es lo que se denomina síndrome post-COVID, ¿sí? O sea que son síntomas que persisten en las personas después de haber tenido el COVID. Y entre ellos están descritos los síntomas intestinales, que son similares a los del intestino irritable. Ahora, ¿tiene algo que ver? Porque se puede llegar a pensar, bueno, la vacuna me provocó tal cosa. Sí, no, la vacuna en general ese tipo de efectos adversos no, pero sí la infección por el virus, esto sí ya se sabe, es más nosotros lo investigamos en su momento en el Hospital de Clínicas, que el COVID altera la microbiota intestinal y altera la inflamación y eventualmente la permeabilidad intestinal. Así que podría llegar a ocurrir que por ese mecanismo
se desencadenen síntomas intestinales que la persona antes no tenía. Obviamente que todo esto requiere una valoración médica porque hay un montón de otras causas que hay que descartar, eso es súper importante de transmitir. Siempre el médico es el que hace una valoración ahí adecuada y bueno, dependiendo de la edad del paciente y de cómo estén los análisis de sangre y de los síntomas, que no haya síntomas de alarma y demás, a veces se necesitan hacer otro tipo de estudios. Yo algunas veces he escuchado de amigas, familiares, etcétera, bueno, estoy con un problema intestinal, porque cuando duele el corazón, que no duele, uno dice, tengo un problema del corazón. Y entonces pregunto, ¿qué dolor tenés? Y en el bajo vientre y demasiado, por temporadas, tengo diarreas, y tomo no sé qué cosa de venta libre y se me va y al tiempo vuelve, tengo la boca pastosa, dicen, tengo como un metal en la boca y ningún médico da la clave. Claro, bueno, porque estos son trastornos que tienen esta complejidad. Son crónicos, eso hay que saberlo. No existe una cura, no se inventó una cura para esto, pero sí se sabe hoy en día que son trastornos que son multifactoriales y que nosotros tenemos que trabajar en cada uno de estos factores para mejorarlo. Y se puede mejorar al punto tal que esto no genera ningún problema para la persona en su vida cotidiana. Pero bueno, hay que tener en cuenta la alimentación, hay que tener en cuenta el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, hay que tener en cuenta los factores emocionales y el estrés. Esos son como los 3 puntos más importantes a los que hay que apuntar para empezar a mejorar esta cuestión. Esto es maravillosamente nuevo, ¿no es cierto? Yo recuerdo 30 años atrás, 35, unos cuantos años atrás, bueno, no quiere ir a la escuela porque tiene examen, entonces por eso se produce el problema intestinal, ya se le va a pasar. Claro, bueno, sí, eso se ve en los niños. Yo que tengo un niño en la edad escolar, claro, es el estrés que repercute sobre el cuerpo y se manifiesta de esta forma, y el intestino es uno de los órganos de choque más comunes. Y en cuanto, no te digo el nombre de la medicación desde ya, ¿tiene una medicación como para que sea más llevadera la situación? Bueno, nosotros tenemos toda una serie de medicamentos que apuntan a mejorar el síntoma, ¿sí? Cuando nosotros diagnosticamos SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, ahí tenemos la alternativa de modular la microbiota intestinal, y ahí hay una serie de productos entre los que están los antibióticos no absorbibles, los probióticos y los prebióticos. ¿Qué quiere decir prebiótico y probiótico? Probióticos son bacterias vivas que, bueno, se toman en forma de cápsulas o lo que sea y que tienen que llegar inalteradas al intestino. El prebiótico en realidad es un suplemento nutricional que sirve de alimento, digamos, para hacer reproducir las bacterias más beneficiosas. Ahí nosotros estuvimos testeando un prebiótico, que es un extracto de castaño y quebracho, muy interesante, de fabricación acá local en Argentina, que tuvo muy buenos resultados en pacientes con intestino irritable, variedad diarrea. Y lo que hacen estos productos, bueno, actúan sobre la microbiota, tiene un efecto justamente prebiótico, además de tener efecto, este producto puntualmente, la fermentación por las bacterias intestinales de este producto libera algunas sustancias que son antiinflamatorias. Ajá. Y esto sucede más en las personas seguramente que tienen enfermedades inflamatorias, ¿no es cierto? Como por ejemplo artritis, fiebre mediterránea familiar, que son claves en la parte, digamos, ¿qué estás hablando? Perdóname. Claro, de la microbiota intestinal. La parte de la microbiota. Claro, sí. Igualmente los trastornos funcionales son frecuentes en todas las personas, ¿sí? Independientemente de si tienen o no tienen alguna condición de base. Es más, para que te des una idea, hay trabajos epidemiológicos hechos en nuestro medio que indican que alrededor del 15% de la población padecen de este tipo de trastornos, que es mucha gente.
es demasiado, ¿no es cierto? Ahora también está, yo no estoy en contra de, al contrario, el frasquito mágico de probiótico que la gente por su cuenta va y se lo compra y lo toma meses y meses y meses. No, mira, eso es un capítulo muy interesante porque, viste que nosotros que hacemos medicina más ortodoxa, en realidad nos basamos en los resultados de los ensayos clínicos. Y la mayoría de estos productos que se comercializan no están estudiados, ¿sí? Acá en nuestro país no pasa tanto, pero hay países que las góndolas están repletas de productos de este tipo y realmente son muy pocos los que están testeados, por lo menos para esto que son los trastornos funcionales. Realmente pocos. Bien. La verdad que me quedaría horas charlando con vos. Deja algo para que la gente se pueda agarrar de lo que vos hablaste y consultar realmente a un facultativo. Perfecto, no, a ver, si una persona tiene síntomas persistentes que no se resuelven en algunos días, es importante hacer la consulta médica, ¿sí? La consulta médica, hoy en día hay mucha cosa dando vuelta en las redes sociales y la persona se agarra de una cosa, soluciones mágicas para esto no hay, pero sí se necesita hacer una valoración médica para definir el diagnóstico y sobre todo descartar algunas otras cosas que son importantes. Bien. Desde ya te voy a invitar para un próximo programa y también para la TV, ya vamos a ver el día. ¿Cómo no? Bien, acá me están diciendo, no sé, hacen así, seguramente es el redondeo. Realmente me quedaría ahora charlando porque todos los temas fueron muy interesantes. En todos está presente la prevención. Debemos llegar al hombre sano para que éste no se enferme. Ahora hay que decir al hombre y la mujer, yo soy antigua. Bien, será hasta la próxima, solo si Dios quiere. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,